A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, Nuestro Pan Diario, en el 105.3, la radio del Dios Eterno. Les saluda el pastor Stanley Morales, de Iglesia Cefad San Salvador. Es una bendición poder compartir en esta oportunidad esta reflexión de la Escritura. Espero que venga en un momento propicio, en un momento importante a su corazón. Prepárese para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Prepare su corazón para que la palabra pueda ser sembrada y pueda dar fruto. Estamos viviendo tiempos y épocas en las que, humanamente hablando, surgen muchas preguntas y surgen muchas dudas. Una de ellas es, si Dios es bueno, ¿por qué permite que su pueblo sufra? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que a mí me pase lo que me está pasando? Nosotros siempre que oímos hablar acerca de que Dios es un Dios bueno, nos imaginamos que solo cosas buenas pueden pasarle a aquellos que están cerca del Señor. Muchas veces olvidamos pasajes de la Escritura o testimonios nuestros en donde a través de alguna dificultad, de algún problema, hemos experimentado que en realidad en la vida nos pasan y nos suceden cosas buenas y cosas malas. Pero cuando suceden cosas buenas, yo creo que nadie duda de la bondad del Señor. Si en este instante yo le pidiera que hiciera una recapitulación de todas las cosas buenas que Dios le ha hecho, y se fuese a ese momento, a ese instante cuando comenzó a pasarle algo bueno, le aseguro que en su corazón usted pudiera recordar, ahí no dudó que Dios fuera bueno. Cuando Dios permite que una pareja, un matrimonio puedan tener un hijo, vemos que Dios es bueno. Cuando Dios permite que le den el trabajo a alguien que lo han dado buscando, decimos qué bueno ha sido Dios. Cuando usted recibe algún estímulo, muchas veces solemos decir qué bueno ha sido Dios conmigo. Pero ¿qué pasa a la inversa? ¿Qué sucede cuando en nuestra vida comienzan a pasarnos situaciones, momentos en los que pues no creemos que sea algo bueno lo que estamos viviendo y no creemos que eso bueno o eso malo, mejor dicho, traiga algo bueno? Es ahí donde viene esta pregunta con la que inicié. ¿Por qué permite Dios que su pueblo sufra si Él es un Dios bueno? Permítame compartirle en esta oportunidad esta reflexión. Y espero que al escuchar el título, usted reflexione. Antes de escuchar lo demás, usted reflexione. Dios es bueno en las pruebas. Y eso es lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Vamos a ver la bondad de Dios en medio de las pruebas. Dios sigue siendo bueno. Dice un viejo dicho, que Dios es bueno en todo tiempo, que en todo tiempo Dios es bueno. Y eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Y vamos a irnos a un pasaje donde el apóstol Pablo nos hace una exhortación. Romanos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5, vamos a leer en esta oportunidad. Y vamos a ir viendo a medida que vayamos hablando este pasaje. Romanos capítulo 5. Versículos del 1 al 5. Dios es bueno en las pruebas. Dice así la Escritura. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que su pueblo sufra? Aunque habrá un día en que Dios enderezará todo. Va a llegar un momento en el que Dios arreglará todo. Pero mientras eso pasa,
estamos viviendo en un mundo caído, lleno de sufrimiento. Quiero repetirle eso. Va a llegar un día en que Dios arregle absolutamente todo. Va a enderezar todas las cosas. Pero mientras llega ese momento, usted y yo tenemos que recordar que seguimos viviendo en un mundo caído, lleno de sufrimiento. No podemos pasar de largo que estamos todavía pagando las consecuencias del pecado original. Dios, y esto por favor, abra su corazón, Dios no ha dejado de tener el control. Pero si no entendemos lo que Dios está haciendo, podríamos desanimarnos o enojarnos en medio de las pruebas. Muchas veces quizás en estos días hemos estado escuchando esta frase, Dios no ha perdido el control. Pero si de verdad no entendemos eso, si de verdad no entendemos que Dios no ha perdido el control, si de verdad no entendemos que Dios está haciendo todo con un plan, podríamos desanimarnos. ¿Cuántos cristianos podrían desanimarse? ¿Cuántas familias cristianas podrían desanimarse, desalentarse? ¿Cuántos se han enojado en medio de una situación difícil, en medio de un problema? Estamos atravesando en esta época una pandemia tan horrible que ha atacado a todo mundo, y específicamente en El Salvador, ha atacado a todo mundo. Familias pastorales que se han visto inmersas, involucradas en esto del COVID porque han salido contagiados. Personas que usted conoce y que cualquiera podría decir, ¿por qué Dios permite que ese siervo, por qué Dios permite que esa familia que tanto le sirven, que tanto le aman, estén atravesando por esas situaciones? Y cualquiera podría cuestionar la bondad de Dios, cualquiera podría cuestionar si de verdad Dios es bueno en esas situaciones. Me ha encantado leer algunas publicaciones de personas que han sido contagiadas con esta pandemia, cristianas, que siguen proclamando y siguen diciendo, aún en medio de este sufrimiento, Dios tiene el control. Y no solo lo dicen como una retórica, frases hermosas, sino que lo dicen con una convicción, una seguridad. Dios no ha perdido el control. Por eso es importante que usted en esta oportunidad, sea lo que esté atravesando, en cualquier área de su vida, e inclusive puede ser dentro de esta situación de la pandemia, que usted piense y reflexione esto. Si entendemos y comprendemos que Dios no ha perdido el control, que Él sigue sentado en su trono y sigue ejerciendo su plan tal cual lo ha diseñado, no caeremos en la presa del desánimo, ni mucho menos del enojo. Pero si usted por alguna razón se ha sentido triste, desanimado, preocupado, abandonado, esta es una buena oportunidad para que usted vuelva a recordar que Dios es bueno aún en las pruebas. Nuestro Padre Celestial utiliza cada situación dolorosa para lograr sus propósitos en nuestra vida. Aunque a usted y a mí en el momento ese golpe nos cause dolor, aunque en el momento esa herida cause sufrimiento, aunque en el mismo instante esa pérdida cause tristeza, podemos recordar que eso Dios lo va a utilizar para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Es por eso que se nos dice que nos regocijemos. Si usted leyó bien esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo está hablando acerca de la justificación. ¿Por qué debemos recordar que estamos en un mundo caído? Pero a todos aquellos que le hemos abierto el corazón a Jesús, podemos tener la certeza que Él no solo nos gobierna, que no solamente Él está sentado en el trono de nuestro corazón, sino que nos ha dado entrada al reino celestial, que podemos tener la esperanza que el día que muramos estaremos con Él por la eternidad. Por eso habla de la justificación, porque al lector quiere recordarle, estamos en un mundo. Es como que él usara sus palmas y dijera, escúchenme, estamos en un mundo caído, estamos en un mundo difícil, pero hemos sido perdonados, hemos sido justificados por Jesús. Y escuche esto, por esa justificación dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia, me encanta esa palabra,
Porque está diciendo, recuerde que aunque estamos en este mundo caído, la gracia de Jesús, la gracia de Dios, no solamente nos ha dado entrada al cielo, sino que nos puede ayudar en medio de toda circunstancia. Y escuche bien, dice, en la cual estamos firmes. El Señor desea que usted y que yo estemos firmes. Viene a la mente en las marchas militares, o en los desfiles militares, o en los desfiles de independencia, cómo se mantiene una postura firme, que nada los hace moverse. El apóstol Pablo le está exhortando a la iglesia en Roma, y a usted y a mí, que las pruebas no deberían de movernos. Y no solamente estoy hablando físicamente, sino que no deberían de movernos de la idea y de la fe que tenemos que Dios tiene el control. Que en vez de movernos esa seguridad que Él va a ayudarnos, en vez de movernos esa confianza de que Él va a sacarnos, deberíamos de mantenernos firmes. Y dice Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, uno se siente bien el saber que ya tenemos entrada al reino de los cielos. ¿Acaso usted no se siente contento? ¿A su vida no viene una satisfacción de saber que ya usted ha sido perdonado y que va a entrar a la eternidad con el Señor? Dice Pablo, nosotros nos gloriamos y decimos, yo ya tengo una entrada al reino de los cielos. Pero dice Pablo, así como usted se alegra, así como usted se gloría en eso, dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Por eso repito, es por eso que se nos dice que nos regocijemos, no solo en la esperanza de la gloria de Dios, sino también en nuestras tribulaciones. Esa palabra gloriarme puede ser traducida como regocijarse. Yo sé que alguien pudiera en este momento detenerse y quedársele viendo al aparato donde está reproduciendo esta transmisión y poder decir, ¿cómo me voy a regocijar? ¿Cómo me voy a alegrar en esta tribulación, en esta situación difícil, en esta escasez, en esta enfermedad, en esta cuestión laboral? ¿Cómo me voy a regocijar? El regocijo en las tribulaciones, escuche bien esto, no por ellas, no por la misma prueba, no es que usted se va a alegrar, gracias a Dios, porque no tengo para comer, gloria a Dios. Gracias Señor, porque estoy enfermo. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Es posible que nos podamos regocijar solo si sabemos lo que Dios hace por medio de las pruebas. El regocijo en las tribulaciones no es en la prueba, sino lo que va a producir esa prueba. Más despacio. No es que usted se va a alegrar porque esté pasando por un problema. Es que se va a alegrar porque ese problema Dios va a usarlo para bendecirlo. Por eso dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El bien que produce es de naturaleza progresiva, pasando de un resultado positivo a otro. ¿En qué sentido? Cuando Dios utiliza nuestras tribulaciones, cuando Dios utiliza nuestras necesidades, cuando Él utiliza lo que usted está atravesando difícil, Él va a producir algo que cada día va a progresar y progresar en algo beneficioso para su vida. Yo quiero que lo vea. Aquí está diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y hay un sinónimo para paciencia, de acuerdo a lo que la Escritura nos ha enseñado. Para Dios, paciencia es perseverancia. No sé si usted se atrevería en este momento, ahí donde está, a decirse a sí mismo, poniendo quizás su mano en el pecho y decirse a sí mismo, necesito perseverar. Qué bueno fuera que hiciera ese ejercicio. Necesito perseverar. ¿Y qué significa esto? Cuando nuestra esperanza y confianza está en la bondad de Dios, en el amor de Él y en su poder. Le voy a repetir esto. Cuando nuestra esperanza y nuestra confianza están en la bondad, el amor y el poder de Dios,
tenemos todos los recursos necesarios para seguir adelante, en vez de desilusionarnos o abandonar nuestra fe. ¿Escuchó? Usted tiene todos los recursos para seguir adelante en vez de que venga la desilusión y en vez de que usted se desanime y en vez que usted quiera abandonar su fe. ¿Qué significa abandonar su fe? Alguien pudiera decir, no, hermano, yo nunca voy a dejar de ir a la iglesia. Quizás el abandonar la fe para alguien podría ser dejar de orar. Usted puede ir a la iglesia, pero ya no con el mismo gozo, no con la misma satisfacción, ya no lee la Biblia de la misma manera, o ya no ora con la misma seguridad que hay un Padre Celestial que está escuchándolo. Por eso dice el apóstol Pablo, miren, estamos en un mundo caído, vamos a atravesar situaciones difíciles, pero Dios sigue siendo bueno en medio de las pruebas. Así como usted se goza, porque va a entrar a la eternidad con el Señor, gócese cuando hay una prueba, porque esa prueba en las manos del Señor se convierte en bendición. Pero para eso usted necesita desarrollar paciencia, perseverancia. La Reina Valera le llama paciencia, pero la paciencia también es la perseverancia. Siga adelante, no se desanime. No es casualidad que usted esté escuchando esta transmisión. No es casualidad que nuestro pan diario de este día esté hablándole a su corazón, diciéndole que tenemos a un Dios bueno, aún en las pruebas, pero que tenemos que perseverar. No se desanime, no tire la toalla, no deje de creer. Va a llegar el momento en el que va a poder dar testimonio que la mano del Señor le ha sostenido, que la mano del Señor le ha bendecido, que la mano del Señor abrió puertas donde usted creía que no habían. Qué importante es que en esta oportunidad, al abrir su corazón, usted pueda recordar cuán poderoso es el Dios que usted tiene. Pero no queda hasta ahí, sigue diciendo, y esa perseverancia, esa paciencia, ¿qué va a producir? Prueba. Esta es una palabra que a nadie le gusta. A los estudiantes no les encanta la palabra prueba, examen. ¿Por qué? Porque previo a eso tuvieron que haber estudiado, tuvieron que haber preparado esa prueba. En este caso, cuando Dios permite que nuestras vidas atraviesen por situaciones difíciles, tenemos que entender algo. Está probando nuestro carácter. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué Dios quiere que usted tenga paciencia? Porque esa paciencia va a probar su carácter. Dios usa las pruebas para purificarnos del pecado y transformarnos cada vez más a su imagen. Recuerde que el pecado original distorsionó la imagen del Señor en nuestra vida. Somos malos por naturaleza, somos egoístas. Muchas veces solo buscamos quizás nuestro propio beneficio, nuestra propia tranquilidad. Muchas veces olvidamos. Yo muchas veces lo he mencionado, quizás en otras transmisiones usted me ha escuchado decirlo. Somos malos para recordar las cosas buenas, pero somos buenos para recordar las cosas malas. Muchas veces Dios ha hecho tantas cosas preciosas que en el momento nos causaron alegría, pero quizás las olvidamos. Pero situaciones difíciles nos cuesta olvidarlas. Por eso Dios desea utilizar esto que usted está atravesando para ir puliéndole su carácter, para irle transformando su imagen para que se parezca más al Señor. Y escuche esto, lo que desea Dios es que nuestro carácter, nuestra conducta y nuestras conversaciones lo reflejen y lo honren a Él. ¿Qué me está queriendo decir? Que el deseo o uno de los deseos de Dios es que cuando usted y yo hablemos, en medio de las pruebas, podamos decirle a la gente, está difícil lo que estoy pasando, pero no me ha abandonado el Señor. Es duro lo que estoy viviendo, pero no me ha soltado. Estoy viendo que está siendo imposible para mí, pero día a día el Señor me sostiene. Cuando usted y yo hablamos, puedo preguntarle algo con confianza. Cuando usted habla, la gente puede sentir que hay confianza de parte suya en Dios, o la gente puede sentir que usted está atemorizado, que usted duda, o hasta quizás está molesto con Dios mismo. Por eso repito que
Uno de los propósitos de las pruebas es que Dios desea pulir nuestro carácter y hacernos más a su imagen. Y sigue diciendo el versículo 4, y esa prueba de carácter va a producir en nosotros esperanza. ¿Qué es esto? Conocer los buenos propósitos por los cuales Dios permite el dolor, el sufrimiento, los problemas en nuestra vida, nos va a proteger del desaliento. ¿Escuchó? Cuando usted conoce cuál es el propósito de Dios en su vida, le va a proteger de desanimarse, de desalentarse. Por eso, confiamos en su amor y ponemos nuestra esperanza en lo que está realizando por medio de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué de aquellos que no tienen la esperanza que usted y yo tenemos? ¿Cuántas personas conocemos que están mal, pero no le han dado la oportunidad a Dios de entrar a sus corazones? Dice el apóstol Pablo, debemos recordar que esa prueba de carácter va a producir en nosotros esperanza. ¿En qué sentido? Nos va a hacer recordar que fiel es el que está con nosotros, que poderoso es el que está con nosotros y sobre todo, que es bueno en las pruebas con nosotros. La prueba de la vida o las pruebas que usted y yo atravesemos en nuestra vida tienen el potencial de desarrollar buenas cualidades en nosotros. ¿Como cuáles? Volvernos cristianos con más fe, con más confianza, con más seguridad. Volvernos cristianos con más devoción, pero sobre todo con más corazón para creerle las promesas al Señor. Por eso podemos regocijarnos en el Señor, incluso en las tribulaciones, incluso en los problemas difíciles que estamos atravesando. ¿Qué le parece si ahora sus problemas y sus necesidades comienza a verlas con esta óptica? Que Dios es bueno aún en las pruebas, que Dios es bueno aún en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque está queriendo en mí desarrollar perseverancia. Quiere probar mi carácter, pero sobre todo quiere darme esperanza, que de esta Él tiene el poder para sacarnos. ¿Qué le parece si oramos en este momento? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está, recordando lo que la Biblia dice, que al que cree, todo le es posible?